Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Ya estamos en su programa Café Legal, el espacio en el que estaremos abordando los temas jurídicos de mayor relevancia. Y en esta tarde tan linda y exquisita nos encontramos con ustedes, la doctora Mónica Valencia y el licenciado Alberto Bravo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están en este auditorio el día de hoy? El día de hoy hablaremos acerca del combate de la violencia contra las mujeres y la problemática del día a día que trágicamente se presenta en el Estado y a nivel república y a nivel mundial. Antes de entrar en los temas, recordamos que estamos transmitiendo a través de Energy FM, Energía Radioactiva. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas oficiales. Ponemos a disposición sus dudas y comentarios que pueden poner en tiempo real ahorita estamos en vivo, o enviarlas directamente por medio de Facebook y las podemos contestar. Doctora, díganos cuál es ahorita la temática de este día 25 que acaba de pasar. Pues antes que nada estamos completamente en vivo y sí, Alberto, fíjate que hemos elegido este tema que no ha sido una casualidad porque acabamos de pasar el 25 de noviembre, estamos dentro de estos días hasta el 10 de diciembre que estaremos hablando de todos los derechos humanos, es un aspecto internacional y fíjate, este tema me parece súper relevante porque estamos dentro de algo que implica una política pública de las Naciones Unidas y este 25 de noviembre se tiene como una fecha específica para generar una conciencia en el problema que viven muchas mujeres en relación con la violencia. Entonces, me parece que este tema es muy relevante y pues esa es la razón por la cual hemos inaugurado nuestra emisión con un programa que sabemos que tiene muchísimas problemáticas, muchas dudas y que estamos a la orden y por favor, pues agradecemos mucho todos los comentarios, dudas que tengan ustedes porque esta es la finalidad que tenemos con Energy Radio FM. Entonces, bajo esa perspectiva, pues, ¿qué te parece si nos comentas un poquito, Alberto, de esta temática? Claro que sí, doctora. Justamente ese tema que nos compete, que lo que nos está pasando en el Estado, lo de 25 y que se celebra también el 9N, muestra muchos ejemplos y muy claros del nivel nacional. Por ejemplo, lo ocurrido hace unos días con los que estamos con el caso de Melanie, que fue en el norte del país. No podemos revictimizar como tal el hecho. Lo que es un punto toral en este acto fue que tienen como una prueba contundente el video de cómo fue la agresión de su agresor a la víctima y ahorita pues los esfuerzos de la fiscalía por poder localizarlo. Creo que todavía hasta la fecha sigue prófugo de su orden de presentación. Me parece bien relevante lo que estás comentando, Alberto, porque tomando en consideración que además se dio otro hecho inmediatamente, o sea, en el 1-2 para generarnos las sorpresas que fue conocido que inclusive la presidenta de la República tuvo que intervenir en un aspecto en donde, ¿por qué generamos este comentario? Vamos a hablar exactamente de dos ejes. Uno, que se trata de la igualdad de las mujeres y el eje concreto también de que esta igualdad entre las mujeres no podrá ser una realidad hasta que no tengamos este aspecto de la violencia que viven en el día a día en todos los contextos sociales. Entonces, pues yo quisiera exponer un poquito de los aspectos jurídicos, es la finalidad de nuestro programa, dar a conocer a las personas que nos siguen, a toda la ciudadanía, este aspecto desde lo que nos dice el derecho y como dijeran por allá, expectativa, realidad. Entonces, yo sí quiero comentarles que vamos a hablar de la manera más lisa y llana posible, evitando en todo momento los tecnicismos que en un momento dado sí tendremos en este vocabulario jurídico, pero que de lo que se trata es de generar esta conciencia y que todas las personas, todas sepan cuál es el marco jurídico en el que debemos convivir. Y de entrada, bueno, pues lo primero que a mí me gustaría que nosotros sepamos es que hay un eje concreto a nivel mundial, por eso lo enmarqué tanto, en cuanto a hashtag no hay excusa, y esto tiene que ver con esta política pública que implica que no violentemos los derechos de ninguna persona y concretamente en este momento de lo que corresponde a las mujeres. Y hay un eje 5 que habla de igualdad, hay otro eje que habla de la cultura de la paz, y la cultura de la paz implica una sana convivencia entre todas las personas. Pero por ejemplo, ahorita la ley, ¿qué nos puede decir referente a este tema de Melanie? ¿Cómo realmente pues se pueden proteger las jóvenes, las mujeres
en estos temas ahorita, tanto en la sociedad? Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que cómo se puede proteger. Primera necesidad que tenemos, te decía, generar la conciencia y en principio pues enmarcar el aspecto legal. Entonces yo te quiero decir que a nivel constitucional todas las personas tenemos un derecho a una vida en paz. Todas las personas. Y esto que te comentaba en un momento dado implica que hay artículo 4 constitucional que dice que hombres y mujeres somos iguales. Pero este tema de ser iguales en la práctica, en los contextos de las relaciones familiares, laborales, escolares, médicas, pensemos en todo esto, no siempre sucede así. O sea, esta igualdad en su aspecto de la realidad no se presenta. Y si bien es cierto, en lo que se refiere a la ley, hay una ley específica a nivel nacional, que es la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que en Quintana Roo también tenemos una ley que nos dice que las mujeres no deben sufrir violencia. Hay ahorita una política pública muy interesante que es importante que todos los operadores jurídicos conozcan. Cuando hablamos de operadores jurídicos, no nos imaginemos nada más al juez. Ahorita que comentabas este tema de esta chica que todos vimos en redes sociales, esta agresión que ella sufre, ella es atendida, llevada a un centro hospitalario, y lo sorprendente, lo difícil de creer es que, conforme a algunas declaraciones que ya también están en medios, resulta ser que la persona que la ha agredido, que era su pareja, va al hospital e intenta ingresar. La mamá refiere que intentó ingresar, y entonces ahí es donde tú te preguntas cómo desde un ámbito institucional, ¿Cómo se puede proteger? ¿cómo se le puede proteger? Y lo que le dijeron a la mamá fue pues mire, para empezar, señora, no había denuncia, o sea, supuestamente. ¿No? También qué bueno que lo aclaras, me interesa mucho que lo aclaremos en un supuestamente, y entonces de alguna manera, pues él pretende, el agresor pretende victimizar a la víctima. Y hay una ley paralela, que es la ley de víctimas, la ley general, hay general y hay estatal, que en este marco jurídico genera que también como víctima, en el inciso C de la Constitución, porque esa es la finalidad de explicar el tema, establece determinados derechos a favor de una víctima. Pero entonces, las personas, o sea, ¿de qué a ellos les sirve saber que existen estas leyes? ¿Cómo lo pueden ellos ocupar en el día a día? Pues mira, yo aquí creo que tenemos que trabajar en una doble vía. Muchas personas no lo saben. O sea, lo primero que tenemos que aclarar, muchas personas no saben que existe este marco jurídico. Pero si eso fuera poco, muchas de las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones, hay ocasiones en que tampoco conocen el marco jurídico. Y que además a mí me interesa poner el punto sobre la I de entrada, y esto es muy fuerte de afirmar. Cuando una persona que tiene que tomar una decisión a la luz de una política pública no toma la decisión, puede ser objeto también de observaciones, de procedimientos. ¿Y qué es el procedimiento? ¿De qué sirve que entren a proceso? Si después los mismos servidores públicos, como la oficial que señaló en el Estado de México, que se burla del ciudadano cuando que metió una denuncia en contra de ella. ¿Cómo puede el ciudadano acercarse a esa parte de la autoridad? Mira, primero que nada, los procedimientos tienen que ver con algo que se ha malentendido, te lo voy a decir muy liso y llano, muy claro, y asumo la responsabilidad porque no quiero generalizar. Desde luego que hay muchas personas en servicio público que constantemente se preparan. Esta semana yo te puedo decir de primera mano, y aquí también en este espacio de la radio estuvieron dando a conocer lo que se está haciendo, por eso es que yo tenía la necesidad de traer el tema, porque evidentemente se está sensibilizando mucho a los servidores, a las personas servidoras públicas, para que tengan conciencia cómo deben actuar de manera correcta, la emisión de protocolos que impliquen cómo debes de tú conducirte, porque te lo voy a decir un poco a la luz de la praxis. Muchas veces las personas saben que existen los derechos, pero ¿cómo los haces tocables? ¿Cómo los haces tangibles? ¿Cómo haces que alguien te escuche? Y que si alguien no te escucha y que tiene una obligación de cumplir, como en el otro caso que te comentaba hace un momento de la presidenta, donde yo me admira
primero me dio gusto que hubiera una autoridad de primera ratio que dijera, oiga, esto se va a tomar cartas en el asunto, pero a mí me sorprendió mucho que a una persona menor de edad, que tiene una tutela mayor, fíjate, es lo Sí, más claro. increíble, saliera a la luz pública que fue condenada una mujer menor de edad, cuando sufrió un hecho muy grave. Sí, un hecho muy, muy delicado. Y que ella tenía que pagarle la indemnización al agresor. Sí. Y entonces yo así de bote pronto te quiero decir que me parece que estas instituciones, estos operadores jurídicos a los que yo me estaba refiriendo, pues de alguna u otra manera no habían tomado la conciencia. O sea, imagínate que tú tienes que dar una doble tutela cuando sea una persona menor de edad, un adolescente concretamente en términos jurídicos, en donde existe una plena suplencia de la queja, dado que un menor de edad es obvio que quizá, pues si en su programa de estudios, en la secundaria, en la primaria, porque eso es la cultura de la paz tocándola, y que ya sabe que tiene derechos, como hoy nuestras niñas y niños y adolescentes lo saben, pero que cuando está en un contexto de realidad, pues tiene derecho a una asistencia jurídica y que en un momento dado el propio juzgador tiene que suplir. En Quintana Roo tenemos una ley bien noble, yo sí quiero comentarlo, nuestro Código Civil establece concretamente el que, pues si un menor de edad no tiene abogado, pues el Estado le proporciona uno, pero además con un grado de especialidad. Sí, por ahí lo que he escuchado que ya en penal para adolescentes no puedes litigar a menos que tengas una especialidad justamente en penal de adolescentes. Justamente, Alberto. Y entonces aquí nuestra preocupación para nosotros en un contexto global y social es que, pues quiere decir que tenemos que seguir abordando estos temas para que nuestra ciudadanía, para que toda persona, bueno, no solo los ciudadanos, desde luego cualquier persona cuando accede cuando tiene una problemática sepa a quién acudir, porque fíjate, técnicamente, o sea, dicho de una manera básica, nosotros tenemos como un derecho humano que nos impartan justicia. Impartir justicia lo debes ver con un contexto muy amplio, porque si has sufrido una agresión, eres víctima de un delito, entonces sí definitivamente se requieren reglas procesales, que es en la parte técnica. Tú no puedes detener a una persona, por ejemplo, dando el caso que mencionábamos del norte del país, por mucho que vieras caminando a alguien, si no estaba en flagrancia, si no fue en el momento de la agresión, el día que este joven golpea a la chica, ahora sí no puedo decir supuestamente porque hay una prueba plena del video. Cualquier persona pudiera haberle detenido, pero en el momento mismo. Si no le han detenido en el momento mismo, forzosa y necesariamente se requeriría en el caso concreto, y esto lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que hubiere una denuncia. Esto es, que se le dijera a la autoridad, y la autoridad en ese sentido tendría que realizar unos actos de investigación, pero que en este tipo de casos, el instrumento con el que hoy trabajamos es la perspectiva de género. Quiere decir que hoy todas nuestras autoridades tienen que trabajar con este contexto de una perspectiva de género, que es una metodología. Ya a nivel nacional, en todas las entidades de la República casi se han adherido muchas de nuestras autoridades a instrumentos concretos. Uno es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Quiere decir que de allá de este marco legal, en donde la Constitución federal, la Constitución local y algo relevante, los tratados internacionales. Hoy en este momento te puedo decir que hay un tratado internacional que se refiere concretamente a generar condiciones de igualdad, Belém do Pará y CEDAW, que es por sus siglas en inglés, convenciones internacionales que obligan al Estado mexicano, y cuando hablamos del Estado mexicano comprendemos a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, de todos los poderes. Aquí en Quintana Roo se han establecido muchos protocolos, ahorita con la gobernadora también ha hecho y estableció muchos protocolos. Claro, ya ha estado apoyando mucho a las mujeres, por lo que tengo entendido. Sí, de hecho, fíjate que algo que es relevante, que es algo, digamos, nuevo porque sí es nuevo, ahorita se le ha dado, digamos, una importancia tal en el estado de Quintana Roo, en donde pues desafortunadamente tenemos muchos municipios con alertas de violencia de género.
Eso es algo que es como una evaluación en donde se avientan las cifras concretas del número de personas violentadas y justamente dentro del contexto del día, precisamente por esta política pública, algunas de las cifras que nos arrojan a través de los medios públicos, cada 11 minutos se asesina a una mujer. Cada 11 minutos. Cada 11 minutos en un contexto global. Por eso esta campaña de únete, hashtag no hay excusa, porque de lo que no hay excusa es de ponerle un fin a la violencia contra las mujeres. Entonces, en un momento más vamos a hablar el tema del violentómetro, que es uno de los instrumentos que estamos trabajando como operadores jurídicos, muchas personas en la academia, y un poco que también tiene que ver con el día a día, por ejemplo, de las relaciones de pareja. Sí. Entonces, en el violentómetro, que tú explicarás más adelante, a mí me parece relevante que vamos a ir transmitiendo, porque es la idea de nuestro programa de inauguración, el que usted sabía que existe un violentómetro. Realmente es algo muy interesante porque yo no lo descubrí hasta que ya empecé a trabajar en el derecho. Hasta que terminé la carrera y empecé ya a participar en actividades ya jurisdiccionales, en actividades ya directamente en materia penal, fue que me enteré del violentómetro, si no, nunca lo hubiera sabido. A eso me refiero con esta obligación de que todas y todos conozcamos. En sí el violentómetro no es una ley, lo voy a aclarar ahorita. No, o sea, un poco, no sé si te suena como al termómetro, ¿verdad? Ajá. Que es el que nos mide la temperatura. Bueno, el violentómetro nos mide la temperatura de la violencia. Porque desde hay muchos, lo más tranquilo a lo más la desvivisión, como dicen los chavos. ¿Por qué? Porque en los estados, en los países, porque este problema no solo es de México, desde luego, que te decía yo que hay contextos de la violencia. La violencia puede ser física, sexual, psicológica, patrimonial, económica. En este momento, una de las violencias que ha tomado una relevancia mayor es la digital, por ejemplo. Bueno, sí, la ley Olimpia es muy clara referente al tema de los temas digitales. También le da datos personales en posición de particulares, también tiene muchos artículos muy claros y muy tajantes que van también concatenados, que eso es punto con pegado, con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro, y tenemos entonces un marco jurídico muy vasto, muy completo, perfectible, sí, porque en un momento dado, bueno, ustedes saben que dentro de este contexto de hashtag no hay excusa para combatir la violencia, incluso se han dado problemáticas como lo que ha ocurrido también en algunos casos muy, muy famosos. ¿Te acuerdas de la chica que es saxofonista y que sufrió una agresión? Y entonces ahorita a lo que yo me refiero es que el gobierno, las políticas públicas implica generar leyes específicas que impliquen cómo se debe sancionar este tipo de actitudes que son muy, muy lesivas y que van en un contexto de generar un odio, porque en este tema de igualdad y violencia que van de la mano, no sé si tú sepas, pero hay en un contexto en donde las mujeres pareciera que no gozan de los mismos derechos. Y sí sabemos que la Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley y que desde luego hemos caminado mucho ya y avanzado a gran medida en este tema por los derechos de las mujeres, al grado tal que hoy día en algunos de los derechos es tanto el avance que yo no voy a abrir polémica, aunque nuestra producción seguramente, a ver qué opina, vamos a hacer una encuesta, pero si tú te fijas, si comparáramos Estados Unidos de América, por ejemplo, que acaba de pasar un proceso electoral, tenían una candidata y un candidato. Sí. Y bueno, ya es otro esquema, no necesariamente. Sí, el esquema político, me metería el tema género es como tal, pero lo que sí fue interesante es que contendieron un hombre y una mujer por un puesto altísimo. Sí, ya no son bipartidistas, liberales y republicanos, no hay de otra. Claro, y en el caso mexicano, hoy Estados Unidos mexicanos, tenemos una presidenta. Bueno, siempre hemos sido los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es presidente o debemos decir presidente? Uy, es un tema muy, muy debatido en redes. Que bueno, donde yo me quedé, la RAE sí dice que es presidente porque preside, pero lo correcto es presidenta porque ella está presidiendo un puesto como tal de representación.
pero no sé qué definición o cómo quedó el último de la RAE. Vamos a ver ahorita un poquito para nuestra audiencia. No es cierto. Estamos hablando, pero tenía que ver con el tema de la violencia política, por ejemplo. Porque, bueno, eso de la presidenta tiene que ver con las etimologías grecolatinas, ¿no? Sí. De lo que es el lenguaje, lo que quiere decir la terminación. Estas lenguas romances. Exactamente, pero ¿por qué es relevante el tema del lenguaje? Porque a través del lenguaje puedes quitarle derechos a las personas. Y en el caso concreto, hoy que estamos hablando de este tema de igualdad y violencia, particularmente ha habido un aspecto en donde si la ley expresamente no reconoce un derecho a favor de mujeres, no solo de mujeres, desde luego, pareciera que estas personas no tienen el derecho. Y entonces ahorita, bueno, pues ¿qué les parece a quienes nos van siguiendo en este tema de si no hay violencia contra las mujeres? Te quiero decir, por ejemplo, por qué las mujeres en este país tardamos mucho en votar, que es una fecha muy concreta que seguramente ya dialogaremos. Ya, el voto a las mujeres que se dio en el siglo pasado, ¿no? Si los hombres y XIX. las mujeres somos iguales y la Constitución decía que éramos iguales, ¿cómo es posible que las mujeres no pudieran votar? Y luego avanzar para ser votadas y luego que se estableciera, que es algo muy básico, digámoslo así, hoy día en ese camino se ha avanzado muchísimo, pero no significa que no haya, digamos, este tema hacia la violencia, porque las mujeres en ese sentido, la violencia como tal implica una ausencia de desarrollo. Es que la violencia a veces pareciera que fuera algo que nada más es de golpes. Cuando alguien escucha violencia, escucha una agresión física o algo tajante, cuando realmente las mismas palabras pueden hacer más daño que 1000 golpes. Una palabra dicha de la persona correcta, en el momento correcto, puede destruir a otra. Es increíble lo que pueden hacer las palabras. En la psicología, el DSM-4, no, ahorita ya es DSM-5, no sé si es el DSM-6, que es los que vienen con los trastornos, nos explica, y alguna vez cuando tuve la oportunidad de empezar a leerlo, me di cuenta que todos encajamos en todos. Algunos con mayor a favor en otros y en otros no. Pero a lo que quiero llegar con ese punto es de que a no todos nosotros tenemos situaciones día a día y no sabemos lo que a la otra persona le puede pasar por su situación y lo que un comentario de nosotros le puede afectar. Es la parte que tenemos que tener de concientización y que intentamos a entender a los demás y no solamente poner sus zapatos, sino tratarlos como nos gustaría que fuéramos tratados. Mira, yo ahorita quiero aclarar algo, desde luego en medios de comunicación y todos tenemos derecho a nuestras ideas y a expresarlas además, pero justamente una de las problemáticas que enfrenta el tema de género, que es en el concreto el aspecto de los derechos de las mujeres, porque género no lo entendemos exclusivamente dividiendo entre hombres y mujeres, sino de muchas otras formas, pero yo lo que quiero llevarte es nunca tendamos a generalizar, eso no es adecuado, y número 2, que eso es lo que ocurre muchas veces, y te voy a hablar de por qué el tema de la violencia es algo que implica campañas permanentes, generar conciencia, y no solamente encerrarnos en el aspecto, no puedes en el ámbito de las problemáticas de cualquier persona, cuando ya hay un conflicto como tal, cuando ya se violentó una norma jurídica, no puedes ir más allá, o sea, el derecho te va a dar una respuesta, que es lo que nosotros estaremos trabajando en este programa, hablando derecho, del dicho al hecho. Porque si hablando derecho tenemos un marco normativo vasto de tutela para los sectores de la sociedad, para las niñas, para los migrantes, en este ámbito de derechos humanos, porque todos nosotros como seres humanos tenemos un marco de derecho. Pero eso es lo que dice la ley, por eso es hablando derecho, tenemos que cumplir con las normas. ¿Qué es lo que ocurre del dicho al hecho? Como decía mi abuelita, hay mucho trecho. Sí. Entonces, si nosotros decimos que hay una igualdad entre hombres y mujeres, bueno, la ley lo dice y es muy clara y indudablemente casi nadie creo que se atreve a decir eso no es así, pero en lo material, ya en lo tangible, por eso saqué a relucir este tema de por qué se tardó tanto la mujer en ejercer un derecho político, porque no tenía derecho a votar, porque era expresa la Constitución en cuanto a los derechos del ciudadano varón, y cuando decía el varón va a participar en la elección, entonces como no decía mujer, pues se interpretaba en aquel entonces
pues si expresamente no dice que la mujer puede participar, y eso en este momento no, evidentemente no podría ser para nada válido. Entonces, para seguir avanzando en el tema, lo que te quiero decir es que hay acciones concretas para generar una igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces hoy día se habla de un ámbito transversal, y en el ámbito transversal entonces quiere decir que tanto poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, órganos constitucionales autónomos, o sea, que todo lo que tenga que ver con gobierno se ve en la obligación como tal de tutelar los derechos de las mujeres y darle una instrumentalidad material, esto es hacer tocable, porque pues yo puedo saber que soy igual que el hombre y eso está fantástico, pero ya en la praxis a algunas mujeres, por ejemplo, les pagan menos sueldo que a los hombres. O en algunas sedes laborales, por ejemplo, y eso es violencia como tal, es discriminación. Lo que prohíbe la Constitución es la discriminación por cuestiones de sexo, de edad, de religión, de muchos factores que pues cada persona traemos una, digamos, arropamos una característica especial. Yo podría decir, bueno, no podemos decir que por el color de la piel, por la estatura, por las características, o sea, todo aquello que genera una discriminación y te limite tus derechos está prohibido. Y entonces por eso justamente en el tema género lo que se ha visto es que si bien hay una igualdad en la ley, si la ley no se hace tocable, si tú no la puedes hacer tangible, es algo así como expectativa, lo que dije hace un momento, pero la realidad dice. La realidad cambia. Ejemplo, en el derecho laboral, el acoso laboral dentro de áreas de trabajo es algo muy serio. Y la verdad sí se le puede dar seguimiento en los centros de conciliación laboral o con si RH no te hace caso. O sea, hay cómo seguir en esos procedimientos. Hay formas de llegar a trabajar en un lugar libre de violencia. Porque muchos dicen, si no hago nada, me van a dejar en paz, o va a llegar el nuevo, o va a pasar esto. Y la verdad es que sí he escuchado casos de gente cercana, amigos, conocidos, clientes que han tenido situaciones muy específicas de violencia en el centro de trabajo. Mira, ahorita que estamos hablando concretamente de la violencia contra las mujeres, que es lo que estamos abordando ahorita, lo que yo te quisiera decir que lo que se han creado son estos comités de género. Los comités de género, las unidades para generar este aspecto de tutela de las mujeres, al grado tal que hemos generado una Secretaría de las Mujeres, tanto a nivel federal como a nivel estatal. En Quintana Roo contamos con una unidad para las mujeres que implica que se tomen acciones súper concretas para que esa perspectiva de género, y ojo, porque en un momento que lleguemos de nuestro corte comercial, yo quisiera comentarte que se necesita generar en esta conciencia de la que te vengo hablando, estos comités que se den atención. Mira, muchas mujeres, te lo voy a decir en cuanto al tema del acoso, son revictimizadas porque se duda de la palabra de la mujer. Y esto tiene que ver mucho con algo ¿por qué se genera este tema? Con los estereotipos. Ahorita que hablábamos de que no debemos revictimizar a nadie, implica que haya duda, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces en el tema de mujeres, dado que hay una relación de poder estructural, sociológica, o sea, esto es algo que tiene muchas aristas, no es válido, no es correcto que cuando una mujer sufre este tipo de violencia, concretamente, vaya y si, por ejemplo, pone la denuncia, no se le dé seguimiento por un lado, o dos, como se hacía en la antigüita. Bueno, pues entonces, para que ya no haya problema, te reubico de trabajo. O sea, como una solución concreta. ¿Qué va a implicar para una persona que llegue a otra mujer que llegue a la misma área si no se le presta atención al problema? Sí, el problema es de que realmente debe tener una atención psicológica, un acompañamiento por si hay ese tipo de situaciones que debería prever los recursos humanos. No, y en el dado caso que se llegase a hacer una denuncia formal, que la fiscalía sí le dé seguimiento. Yo sé que también, como servidores públicos,
siempre va a haber mucho trabajo, nunca se acaba. En el servicio público. Vámonos nunca se acaba. acomodando. Desde el punto de vista del derecho penal, el derecho penal siempre se ha visto como la última ratio, así le decimos los abogados, si usted quiere saber estas palabras técnicas y domingueras, bueno, pues la última ratio quiere decir que debe ser lo último con lo cual debemos llegar a combatir. Claro que como un bien jurídico, el hecho de que alguien esté acosando sexualmente a otra persona, indistintamente por esa igualdad, pero que generalmente son las mujeres las que, al ser un grupo vulnerable, en un sector en vulnerabilidad, como decimos ahora, pues implica que sean víctimas de esta problemática y que en un momento dado el que no haya una estructura, digamos, amigable para que se pudiera tratar el problema, y amigable me refiero a que haya estos presupuestos a través de los cuales no obligues a la mujer que ha sufrido la violencia a estar contando una y otra vez y que de repente se le desacredite de primera mano. Hoy te quiero decir que hay pruebas de corte psicológico como tal que miden el grado de estrés, el tema de cómo ha sucedido la situación, pero que en el tema concreto del tema del acoso sexual, el acoso sexual lo puedes ver enmarcado desde el punto de vista laboral. Hay normas oficiales mexicanas que hoy establecen estos espacios libres de acoso, tanto sexual como el otro acoso, el acoso laboral, pero que implica entonces empezar a bajar mucho el tema del, no desconocer la ley, primero conociéndola, pero ahora sí trabajando de manera muy operativa. Entonces ocurre un poquito, yo ya voy a las ventaneras, siempre hablo de mucha anécdota, les suplico mucho su paciencia, pero pues es lo que yo vi. Me acuerdo cuando estudiaba Derecho y mi sorpresa fue que me envió un maestro de justamente procesal penal, si no nos reprobaba, fíjate, y era bien feminista el hombre, no es cierto. Y de repente se crearon las agencias de mujeres, fueron en el primer momento, en los años 90, y entonces se establecía como protocolo, aquí va la parte tangible, que fueran, a veces cuando las mujeres iban víctimas de un delito de corte sexual, resultaba que eran hombres los que estaban al frente. Y entonces, si ustedes se preguntan ahora lo que es lo transversal, ahorita lo explico de esa manera, con este ejemplo, por obligación, al frente de la agencia tenía que haber siempre un ministerio público cuando para tratar este tipo de problemas. Fueron los inicios de la Fiscalía de la Mujer, ¿no? Exactamente, para que inclusive hubiera médicas en el contexto del género, porque para una mujer que ha sufrido una agresión, que definitivamente se va a tener que tomar pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, si lo establece, te hace tanto a veces como víctima como a veces también como persona presunta responsable o presunto responsable. Lo que pasa es que te van a evaluar. Entonces imagínate que has sufrido una agresión como mujer y entonces pasabas y para empezar pues, ¿cómo iba usted vestida? No, pues es que usted viene bien provocativa, pues ya de ahí empiezas a generar este aspecto psicológico que tú comentas. Si eso fuera poco, pasabas con un doctor. El famoso médico legista. El médico legista, que es una obligación, pero si no hubiera la perspectiva de género, entonces se daba un tema, ¿no? Entonces, lo que trato de decirte con este eje transversal de la perspectiva de género como un instrumento tangible, se diseña una política pública que le permita a las mujeres acceder en condiciones de igualdad. Eso es el espíritu de la ley como tal, en esencia. ¿Cuál vendría a ser un poquito la realidad? Bueno, pues es que la realidad no necesariamente ocurre así. Okay. Entonces llegamos a aspectos tan delicados como que hoy creo que es importante que nuestra audiencia esté enterada que cuando hay temas de violencia familiar, cuando ya estamos en estos contextos de los golpes, como tú bien dijiste, no necesariamente que no te tocaran, por ejemplo, no significa de suyo que no hay violencia, pero va a implicar entonces que tomemos acciones muy, muy concretas.
en ese sentido, ¿no? Que se analice la situación de la persona, poner límites, que se pongan los límites como tal. Y bueno, pues en ese sentido, que ahorita yo he hablado muy global de muchos tipos de violencia, nuestra ley de las mujeres para una vida libre de violencia nos hace los modos de la violencia y nos va a establecer justamente cuántos tipos de violencia se pueden establecer. Porque también, por ejemplo, hay un tema de control. Lo que trato de decirte, socialmente, por ejemplo, no se reconoce las labores de las mujeres en el hogar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado que pregunten, bueno, ¿cómo trabajan en tu casa? Los niños comúnmente les preguntan, mi mamá no trabaja. Si es que la mamá está en los labores, hoy hay una mejor igualdad. Yo creo que los varones están mucho más involucrados. Ya vemos de otra manera, ya también habría que ser muy cuidadosos, porque generacionalmente han ido cambiando muchos aspectos. Por eso yo te decía, cuidado, no generalicemos a nuestras personas que nos están viendo en redes sociales. No se trata de dividir el mundo entre buenos y malos, y entonces los malos son los hombres y las buenas son las mujeres. Eso es inadecuado, eso es incorrecto. Pero sí lo tengo que decir así, porque en estos temas en donde generacionalmente hay muchos contextos sociales, muchas visiones, digamos, como visiones, entonces se llega a extremos en donde, por ejemplo, se describe de la guardia y custodia a mujeres, que no es, ojo, yo aquí voy a tocar un tema que me interesa que sepan, pero estuve recibiendo algunas dudas previo al programa, ya ves que se ha estado anunciando, y preguntas bien concretas se me han dado muchísimo. Entonces, el tema de la guardia y custodia de los hijos y de las hijas siempre debe atender al superior interés de ellos. Yo como persona puedo pensar que es mi derecho por ser mujer tener forzosamente la guardia y custodia. Incluso las leyes antaño tenían esta regla. Inclusive era como por automático que se estableciera que los niños de hasta cierta edad obligatoriamente, bueno, ahorita los lactantes tenían que estar con la mamá. Y esta ley ha sido, digamos, se ha ido modificando este esquema para decir que se preferirá, como bien lo dices, porque se tiene que atender a este vínculo real, a este vínculo biológico. Un bebé lactante tendrá que permanecer con su mamá en el sentido de que ese vínculo biológico, afectivo, emocional, está dado desde una condición plenamente justificada. Pero no por ello significa que descalifiquemos que también los varones puedan participar de la crianza de sus hijos. Sin embargo, la realidad es que, dado las reglas sociales, muchas veces se piensa que cuando una mujer pide la pensión alimenticia para los niños y las niñas que tiene bajo su custodia, lo que ocurre hacia las mujeres es que se diga que pues es que le quieren sacar el dinero al señor, por ejemplo. Eso es algo que a veces se ve mucho en el ambiente. En esos supuestos. En esos supuestos, o sea, no estoy diciendo que todos, porque no creo que todas las personas piensen de esa forma, pero como hay un estereotipo, bajo el contexto social de que el hombre era el proveedor y la mujer era la cuidadora, entonces también llega a ocurrir, para efectos, también te pongo el ejemplo contrario, en su momento yo en praxis lo llegué a ver en varias ocasiones, en el tema de los juicios, en donde, bueno, pues si la señora trabaja y no pelea así bravamente por esa cuestión, entonces por ese estereotipo, porque el género está enmarcado en un tema de generar estereotipos y que esos estereotipos generan desigualdad. Entonces resulta que la mamá es mala mamá, ¿no? Abandona a los hijos, porque pues la obligación de las mamás es ser aguerridas y hacer todo por tener. Entonces son estereotipos, yo no quiero generalizar, lo aclaro mucho porque quiero ser muy respetuosa, señalando que no generalicemos, pero el contexto genérico de violencia a las mujeres sigue estando en contra de nosotras las mujeres.
mujeres. Te lo tengo que decir claramente. No solamente el tema de cuántas en el hashtag de Naciones Unidas te quiero decir, sino que cuánta violencia sufren las mujeres, es mucha, va creciendo desgraciadamente. En el tema de COVID, por ejemplo, fue una de las alarmas y las alertas en la sociedad y para las propias instituciones que estuvieron a prueba. Sí, aquí GEAVI fue cuando tuvo mucha Se chamba. dispararon, todos sabemos, ya se hicieron mediciones, se arrojó una estadística, y entonces el hecho de que las familias tuvieran que permanecer dentro, pues evidentemente con el contexto que todos y todas vivimos, todas las personas, en una pandemia, pero que si algo, no solamente se vivió la pandemia de COVID, sino se vino la pandemia de la violencia contra las mujeres. No estoy dudando de que haya habido personas, varones, que hubieran sufrido agresiones, porque la violencia no es solamente de un género, pero lo que sí es muy cierto es que en el contexto familiar fue algo que puso a prueba nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque de repente pues se incrementó la violencia muchísimo. Evidentemente yo creo que un poco la situación que nadie esperábamos de una pandemia nos implicó que en estas convivencias, en este encierro, pues la violencia además asociada a muchos otros esquemas y otras problemáticas que también abordaremos aquí en su Café Legal. Y pues yo quisiera que recordemos, por favor, estamos abiertos a la participación. Este Café Legal tiene la finalidad de orientar a las personas, de dar a conocer qué es lo que nos dice la ley, pero no solo la ley, obviamente cuando hablamos del derecho, Sí, claro, hablaremos de jurisprudencia, de tratados internacionales, del día a día, de la cómo, praxis, de cómo se va transformando, porque para nosotros en las áreas técnicas, yo pues la verdad te quiero contar que alguna vez me fui para atrás porque vi un caso de violencia contra mujeres y niñas en una comunidad, digamos, de aquí de Quintana Roo, y entonces pues la señora lo que decía, ya quiero el divorcio por violencia, justamente estaba acabada de modificar nuestra legislación. Antes era muy difícil, y lo curioso es que decía, bueno, es que ella relataba, ¿no? El señor pues le había dado 2 cachetadas literalmente, no, porque no le había gustado la comida, y le aventó la comida, y había sido de Navidad, y entonces ella pues fue a los tribunales, en este caso del orden familiar, y entonces lo curioso es que la decisión judicial descansaba en un criterio jurisprudencial, porque había criterio en aquel entonces, ella fue por sevicia, no por violencia, todavía no había la causal. Ya avanzó el derecho, desde luego, ahora ya ni necesitas causal, pero en aquel entonces el tema era que decía, pues como no fue una crueldad reiterada y no le dejó marca en la cara, y aparte pues no era que le diera cada semana, sino era, sí era recurrente, pero no era como... No era de diario, como... No era de diario. Bueno. Y entonces, en ese sentido, las instituciones decían, bueno, pues no está acreditada la causal de la separación, porque bueno, pues ni siquiera le generó marca. Bueno, actualmente ya con el simple hecho que uno se quiera divorciar es más que suficiente. Lo aclaramos porque cómo van evolucionando las instituciones jurídicas, o yo creo que nadie en su sano y cabal juicio, pero no estoy tan segura después de las anécdotas que hemos comentado. Bueno, sí, también hay... Que no lo conozca el operador. Hay cada cosa. Pero lo que te quiero decir con esto, yo creo que en este momento, dado que ya la ley establece a favor de las mujeres la violencia psicológica, por ejemplo, pues evidentemente ya nadie diría, oye, pues es que no le dejó marcada la cara de por vida, y por eso sí procede la medida de tutela jurídica a favor de esa mujer. Hoy yo dudo mucho que algo así ocurra, quisiera pensarlo categórica, no me arriesgo a tanto, pero sí quisiera comentarlo. En este momento vamos a cortes comerciales. Al regresar, continuaremos con el tema del violentómetro. Doctora, seguimos con ustedes, con nuestra audiencia. Revista Fusión Q. Derecho, política, ecología, socialité, negocios, deportes, publicidad, reportajes y mucho más. Contáctanos a los teléfonos 9988-800300 o también al 9982-511033. Visítanos en nuestra página web revistafusionq.com.mx. Fusión Q, porque no todo está dicho.
Escuela Taekyon Cancún. Clases para niños, jóvenes y adultos. Ven a practicar con tus amigos y disfruta de los beneficios de ser un campeón. Estamos ubicados en Avenida Tulum, Supermanzana 2, Manzana 1, lote 19 y 20, en Plaza Galerías. Contamos con amplio estacionamiento. Teléfonos 998-386-0210. Búscanos en Facebook como Escuela Taekyon. Ven a integrarte al mejor equipo. Escuela Taekyon Cancún. Taekyon Cancún. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofi Rodríguez. Grupo CETEC te invita a que te integres a las diferentes carreras que te ofrece como computación, inglés, francés, diseño gráfico, mantenimiento de computadoras, Office e Internet. También puedes terminar tu preparatoria en 2 años. Todas estas carreras están avaladas por la SEP. Estamos ubicados en Avenida Xel-Há, Supermanzana 24, lote 5960, Manzana 34. Para mayor información, comunícate al 887-0909. Ven y sé parte del Grupo CETEC, patrocinador oficial de NRF. Como presentadora y maestra. Pues continuamos y estamos totalmente en vivo. Les invitamos a nuestras redes sociales. No olviden que estamos en contacto @energyfmradio.com. Energía radioactiva. Energía radioactiva, claro. Así radioactivos estamos hoy. Véanlo, estamos pero bien radioactivos. Oye, y hablando de esta radioactividad, vamos a medir nuestro violentómetro. A ver, pasemos al violentómetro porque me parece que esto es como un instrumento muy, muy bonito que además ha sido generado con la intención de que como personas, y yo recomiendo mucho, yo así lo trabajo, el violentómetro para que tú puedas medir cómo va este tema hacia ti, pero también es muy sano que lo hagamos también en doble vía, ¿no? Porque a veces ay, no, pues me cela mucho, pero ¿y qué tan Sí, celosa eres? o bromas hirientes. ¿Qué tan celosa eres tú? Ajá. Entonces eso también, hoy trabajamos un poquito más en la corresponsabilidad y entonces pues acuérdense que la violencia siempre tiene 2 caras, ¿no? O sea, hay una violencia activa, una violencia pasiva. Y bueno, pues vamos a hablar de este lindo tema. ¿Cómo ves, Alberto? A ver, cuéntanos. Pues es que el violentómetro va desde el, oye, presta atención, ten cuidado, como bromas hirientes, chantajear, celar, mentir o engañar. No engañar en el tema de infidelidad, sino engañar diciendo mentiras. Ya después un poquito más hacia arriba en el violentómetro, pues ya están las situaciones un poco más de intimidad. O sea, ya es como amenazas, hacer intimidación como tal, ridiculizar, ofender, desclasificar, ya empezar a golpear jugando, ya no es como ese jueguito de, y ahora sí ya es un poquito más fuerte. A ver, vámonos más despacito. A ver, les comento cómo está este tema del violentómetro. Bien lo has dicho, Alberto, pero ¿qué tiene para qué nos sirve esto? Bueno, básicamente es algo que nos ayuda a ver un poquito, a medir. Entonces vamos de lo menor a lo mayor. Entonces como que vas generando este tema de... Sí, desde el ten cuidado al de ya reacciona. Entonces, por ejemplo, y que te va a ayudar para medir riesgo. O sea, tú también puedes medir el riesgo. Muchas veces estamos en la relación y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo es un poquito el tema de los colores? Bueno, algo digamos leve, no es correcto, pero sería lo leve, bromas hirientes, el chantaje, el mentir o el engañar, también como parte de estas violencias se toma el ignorar o se aplica la ley del hielo, muchas veces sí, claro. implica una situación, el celar, eso no está correcto, el acechar o el stalkear en redes sociales, ya te va mandando indicadores de cuidado, estás en una relación que puede generar alguna situación, el culpabilizar, el descalificar, ridiculizar, el controlar o prohibir, ofender, humillar en público, eso es grave, el intimidar o amenazar. Después vamos creciendo al controlar, va aumentando prohibir, del verde al rojo. cuando te destruyen los artículos personales. Después vamos a un tema de caricias agresivas, al manoseo. Evidentemente nadie debe actuar en este contexto, pero puede pasar.
llega un momento en que empiezan las agresiones a subir de tono, entonces ya empiezan los empujones, Las los jaloneos, cachetadas. lo que comentaba ahorita de Sí. ese caso de derecho familiar en cuanto a un divorcio de Sevicia, que fue la causal que hicieron Ujú. valer, y bueno, pues le daba cachetadas de vez en cuando a la señora, y imagínate lo grave, patear, Ujú. encerrar o aislar, temas que tienen que ver con las tecnologías que ahorita comentábamos a través de redes sociales y generar el tema de filmar a la pareja y todo esto, amenazar, si te fijas ya va creciendo, ya Sí, ella estamos tiene llegando mucho al cuidado. rojo, ya estamos llegando a luego. Luego ya más es fuerte. el difundir el contenido sin el consentimiento, ya empieza a subir esa violencia que se va hacia lo moral, las amenazas de muerte, forzar la relación, el abuso sexual, la mutilación, hasta que llegas a lo más grave. Ya, como dicen los chavos, la desvivisión. La desvivisión, justamente. Ya llegas a un tema que en el caso de mujeres se trata de que tú te des cuenta que puedes llegar a el feminicidio. Entonces, ¿qué es lo que implica? Bueno, pues en los primeros, digamos, conductas de agresión, te dicen, ten cuidado. Ya que vas en el segundo nivel, reacciona para que las mujeres que viven este tipo de situación, y también los hombres, porque el violentómetro Es bien para un la- es para las dos instrumento vías. que también es para toda relación, pero en el caso de mujeres que somos, digamos, es el grupo vulnerable, que es el, digamos, en ese tema de que digamos, la debilidad, o así se estereotipa, es el reacciona, y estás en un momento difícil, ¿no? Ya te corres riesgo. Y ya en el último, pues ya necesitas pedir apoyo a las instituciones, ya requieres ayuda profesional, ya requieres una red de atención. Es muy importante la red social, no me refiero al Face, nada más eso, para que vean nuestro programa, sí, pero fuera de eso nos referimos a este contexto de saber pedir ayuda. Porque sí ha sucedido que muchas de las personas que viven estas problemáticas de repente llegan y tienen pruebas de esto, y pues no hay, porque pues muchas veces genera un tema de vergüenza. Entonces no en pocas ocasiones pues hay una justificación, no sé si ustedes saben, pero creo que sí, se ve en algunos programas, pero de difusión el tema es, bueno, pues me tropecé con la puerta. Ah, el clásico de ¿qué te pasó? Ah, me caí. Me caí cuando llegan con alguna lesión, con una agresión, porque pues no es fácil asumir un contexto de este tipo, ¿no? Yo creo que sí causa ciertas situaciones, y entonces es cuando tú requieres esta atención institucional, ¿no? Sí. Y que no llegue tu autoridad y te diga, bueno, ay, señita, no es para tanto. Sí, por No eso es es para muy tanto. importante el trabajo de GEAVI, que es el grupo especializado en materia familiar, en ese tipo de cuestiones ya, vamos a decirlo, del día a día, de que tú puedes llamar a alguien en el 911, pues puedes solicitar. Podemos solicitar, y bueno, no sé si tengamos alguna duda, alguna participación de nuestra audiencia. Fíjense que, como dije hace un segundo, de repente este tema pues es de mucha actualidad, es un día a día. Yo estaba muy sorprendida con lo que sucedió en estos días que comenté hace un momento, y bajo esa perspectiva, de repente muchas de las personas que viven estas situaciones de inequidad, de desigualdad, de indolencia por parte de la autoridad, a veces se preguntan, bueno, pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta perspectiva de género no permea? ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no se brinda una ayuda? Entonces, lo primero que sí me gustaría, hay mecanismos de ley como tal, que lo puedes ver básicamente en tu Código Nacional de Procedimientos Penales, que cuando hay un tema de violencia contra las personas, particularmente contra la mujer, violencia, puedes solicitar medidas. A mí me gustaría comentarlo para que se sepa que estas medidas tienden a ser garantes para las mujeres, por eso se ha generado... ¿Pero qué significa garantes? Porque tengo la duda ahorita con la audiencia. Significa que no es algo que esté como tal a criterio. Ahorita que ponía el ejemplo, ay, ceñita, pero pues si no es para tanto, no, tampoco esto está tan grave, o por qué no platica, o por qué vamos a una conciliación, ¿no? Hay algunas reglas especiales, y cuando hablo de garantes es cuando quien tiene que conocer, quien está obligada es la institución de asistencia como tal, las instituciones en el gobierno,
que brindan la asistencia son las que tienen que dar esta ayuda. O sea, ellos sí tienen, no es ayuda, sino, no quisiera decirlo así, pero es como se entendería más correctamente para que nos están siguiendo en las redes, tienen que conocer que existen mecanismos en ley para la protección de mujeres. Hay, por ejemplo, centros específicos de resguardo para ellas cuando viven en contextos de violencia extrema, que tienen que estar garantizados, se les tiene que dotar un presupuesto. No sé si sepas, pero hay personas que cuando les otorgan estas medidas tienen códigos específicos para que, por ejemplo, la policía acude de manera inmediata al auxilio de las personas que son víctimas de estas violencias. Entonces, Es que la garantes verdad es que es una obligación. Es una a eso se obligación, refiere. es una obligación. Garante es la obligación que tiene la autoridad en cumplir ese punto, ese artículo, esa fracción. O en este caso, las medidas cautelares. Sí, justamente en el tema nacional que fue materia de mucho, estas instituciones, digo, yo también tendría que hablar presuntivamente porque pues no conozco el expediente, desde luego, ni podría conocerlo, pero lo que trato de decir ahí, esta perspectiva de género implicaba que si había una persona que había sufrido un delito en su persona, que además había atravesado con una cuestión médica como tal al perder al bebé que no había concebido de manera voluntaria, por solo hecho de ser una adolescente, la autoridad tuvo que actuar en otro deber ser. Por eso hablaba hace un momento Y más que nada porque hablando de apenas estaba derechos, llegando a la adolescencia. y si esto fuera poco, imagínate que además ella tenía que indemnizar. Pues sí. Entonces ahí sí es un poco de dudar si este deber de garante de estas instituciones, de estas fiscalías, de alguna manera no advirtieron este aspecto, ¿no? Es una obligación, entonces como es garante tienen que proteger. Garante quiere decir que la ley establece obligaciones a estas autoridades para actuar en un determinado sentido y en un determinado contexto. Ok, en un eje ya específico. Es muy importante también que nuestra audiencia, si ustedes tienen dudas o tienen alguna situación, no se queden callados, calladas. Hay quien los puede escuchar, siempre va a haber, está la Fiscalía 24/7, hay abogados, hay muchos que los pueden escuchar, no tienen que quedarse callados, es mejor que levanten la voz. Y fíjate que un poquito abundando en el tema ahorita del concreto de lo que es ser deber de garantes, yo te quiero decir que algo que está ocurriendo formalmente, cuando hablo de lo formal me refiero a que la ley lo dice. Hay una ley para la igualdad entre hombres y mujeres en el estado de Quintana Roo. Ya había referido que a nivel nacional también existe, no solamente el tema de violencia. Y entonces, como un eje público, significa, si yo soy garante para la tutela de los derechos de las mujeres, quiere decir que tengo que tomar mi ley, empaparme y establecer cuándo se estén violentando los derechos humanos de las mujeres. No solamente de las mujeres, también lo aclaro, porque de repente, no sé si te enteraste de una propuesta a nivel estatal en otra entidad de nuestra república, en donde hay una propuesta para generar una Secretaría del Hombre. Ahora, eso no lo sabía. Sí, de verdad fue algo que es interesante y es que desde luego que la tutela es para todas las personas por igual, no solo para las mujeres. Sí, pero no. cuando nosotros hablamos en el eje de género, si abordamos concretamente el tema de los derechos de las mujeres es porque son las mujeres quienes han estado en un contexto de desigualdad. Y en este contexto la ley no les aplica de la misma manera, entonces se tienen que generar lo que conocemos como medidas afirmativas. Y en esas medidas afirmativas significa que esta garantía gubernamental implica que generen concretamente acciones específicas. Por eso te decía ahorita, por eso puse muy claro el ejemplo de esta violencia cuando una mujer es vulnerada, cuando sufre una agresión sexual, pues es un derecho para ellas acudir a una atención que le brinden propiamente mujeres. No es porque se piense que los hombres no tienen la capacidad o la sensibilidad, muchas de nosotras sabemos que hay hombres súper violadores, incluso tenemos confianza en ellos, pero cuando una mujer ha vivido una agresión, no le gusta, no se siente nada bien, que llegue todavía a ser ridiculizada bajo los estereotipos, que es lo que genera mucho, y por eso es muy reactivo el tema, cuando generamos estos prejuicios y estereotipos que hacen que materialmente
se diga, bueno, pues es que mire, ella lo provocó, porque pues no te estás dando cuenta cómo viene. Decía, ¿por qué andaba en minifalda a estas horas de la noche? Yo te quiero comentar, Alberto, que alguna vez vi una sentencia del fuero común en donde, un tiempo me dediqué a leer muchas sentencias, estuve en un cargo en donde leía muchas sentencias, y entonces me quedé atónita. Pues, ya tiene muchos años, también te quiero ser justa, no fue esto reciente para nada, pero para nada. Pero sí me sorprendió que en un asunto muy delicado hacia una adolescente también que había sufrido una agresión sexual, me llamó tanto la atención que la sentencia que se había dicho para juzgar si había ocurrido o no el hecho, fue que una mujer decente no sale a las 12 de la noche, esta Eso persona, decía la sentencia. sí, eso decía con esas palabras. Wow. De hecho, la verdad es que ahorita sí me gustaría para las clases que yo de repente, mira, aquí traigo la evidencia, ¿no? El tema Bueno, porque ya es sí, pública, o sea, no había todavía este esquema. Todavía no, Hace mucho, eso o sea, ya estamos es- hablando, ya ves, ya me estás preguntando cosas muy incómodas, pero hace 30 años, para ser muy precisa. O sea, Oh, estamos ya. hablando de una mentalidad de hace 30 años en la que se puso en duda la agresión que ella, porque en este contexto, a ver, una mujer decente no sale a las 12 de la noche, y además menos se había visto que había los agresores, Ujú. había visto que había un grupo de hombres, entonces no es creíble, y en ese aspecto, como su decencia estuvo de por medio, eso es a lo que nos enfrentamos las mujeres. Ok. Por eso lo pongo así un poquito tan explícito, porque yo no podía dar crédito cuando leí esa sentencia, ¿no? Porque decía, no puede ser que el elemento científico quedara atrás para efecto de, porque además, y no hay testigos, como que no hay testigos, o sea, pues esos tipos de delitos no se cometen así. Sí, no lo hacen en en la plaza del centro, ¿no? Puede pasar, digo, pero no es común, es de hecho justamente este tema de realización oculta, por eso existen tesis que así lo hablan. Entonces ahí es donde tú aplicas, bueno, pues ahora resulta que la culpable había sido ella, como esta chica que en esta semana pasada se dio a conocer su caso. Bueno, el colmo del colmo, ¿no? Ahora ella tenía que pagarle al agresor. Bueno, de ahí la verdad es que no sé cómo haya alguien estructurado la carpeta, cómo llegaron a esa idea, pero como lo escuchamos, cómo lo compartieron en las noticias, suena inverosímil que hayan hecho ese pedimento. Claro, pero no, o sea, entonces quiere decir que todavía tenemos mucho camino por andar a nivel nacional, que yo creo que cada entidad de la República ahorita pues puede parecer que no tiene relevancia, pero en esta ley yo quiero decirte que se está trabajando porque la perspectiva de género esté involucrada en todos los cuerpos normativos de Quintana Roo, para todos los sectores y en todos los contextos, y este es un trabajo en conjunto, y a mí me parece que no debemos abordarlo excluyendo a nadie. Por eso te refería hace un ratito cuando hay una propuesta de la Secretaría del Hombre. Me parece que de lo que se trata al generar las secretarías de la mujer, los institutos de atención a mujeres, es para generar políticas públicas que equilibren. Entonces yo tampoco me gustaría ahorita decir que no sea necesaria una Secretaría del Hombre. Me parece que, si te doy un ejemplo concreto, acabamos de pasar el mes rosa, no sé si te fijaste que en el mes rosa, que bueno, vale estereotipo, perdón, lo voy a decir, sí, lo siento, pero decimos, es que ¿por qué la mujer rosa y el hombre azul? ¿No? Ya eso siempre se trabaja en los talleres para la perspectiva de género, y la campaña rosa para las mujeres pues es un poco porque permea hacia la conciencia global, porque el tema del cáncer afecta muy lesivamente a toda persona, pero en el caso de mujeres pues es generar esta conciencia para que acudan al centro médico. No es fácil para las mujeres acudir, no es sencillo, ya se avanzó mucho, yo creo que hoy las mujeres tenemos mucho empoderamiento en eso, pero también hay la campaña azul para los hombres en noviembre para prevenir el cáncer masculino. Y entonces pues también para los varones, al igual que para las mujeres, como somos seres humanos ambos, pues eso del temor, el miedo a tener una enfermedad, nos da por igual, y a nadie de nosotros pues nos da, no digo, no es como que no tenemos esa cultura todavía de la prevención. Sí, de hacer chequeos, o sea, cada 6 meses para ver cómo estás, Si o no, una vez al venir año. al médico, a los Sí. varones también les da un poquito de timidez, me parece, no digo que a todos, porque las nuevas generaciones ya crecieron con una cultura mejor de prevención,
Y si te hablo de violencia contra las mujeres, pues lo que hoy hemos dado a conocer hacia ustedes es que hay un violentómetro y ese instrumento como tal es un instrumento que permite sensibilizarnos en común para ver en dónde está nuestra relación y si hay algo que genera violencia, decir, oye, platicarlo, acudir a las terapias. Te quiero comentar que inclusive en el tema, porque no me lo han preguntado, pero yo te lo voy a contestar aunque no me lo pregunten. Me tocó ver algunas sentencias para efecto de los tratamientos reeducacionales cuando hay violencia familiar y violencia contra mujeres. Okay. Entonces a veces se ha pensado, bueno, es que a quien hay que darle atención es a la mujer. Sí, desde luego sí, porque sí ha sido violentada, porque ha sido víctima. mujer, ha sido víctima, es una obligación constitucional. Pero lo cierto es que también los agresores, las personas que agreden, también están sufriendo un contexto, porque también son seres humanos, o sea, por igual. Y entonces de repente vas a ver personas que cuando ya cometieron estos actos de agresión, les recomiendo mucho una película, un poquito para que también vayamos, vean esta película, se llama Cicatrices. Ahí hay una canción muy famosa, por los derechos de autor no la metimos ahorita al programa, no es cierto, sí la vamos a meter. En cuanto es La Bella y la Bestia, no es el cuento de famoso que todos conocen. Es el de un rapero español, ¿no? Es el de, justamente, y entonces a mí me sorprende mucho porque enmarca todo este tema de la violencia en la pareja, de la destrucción del núcleo familiar, de estos estereotipos, pero hay escenas en donde vas a ver cómo esta persona, el señor que la violentaba, que la lastimó en todos los sentidos posibles, habidos y por haber en la relación de pareja, eso nos muestra esta película. Resulta ser que hay un momento en que él también se quiebra, cuando se da cuenta del daño, hay momentos en que de repente lo sufre, y entonces yo creo que la atención debe ser integral. O sea, sí, evidentemente los centros de mujeres están diseñados para aquellas mujeres que muchas veces viven relaciones muy tóxicas, ya muy complejas, y entonces hay que dar una atención psicológica, a veces van de la mano de otro tipo de problemáticas, y entonces tiene que trabajar en su conjunto las áreas médicas, de trabajo social y el área jurídica. Y yo no puedo dejar de concluir este programa por el tema concreto que hemos iniciado, en donde se está trabajando con una visión de justicia terapéutica. ¿Qué es la justicia terapéutica, doctora? Es un aspecto en donde tú vas a coaligar este aspecto de la norma jurídica, pero enfocada a que la sentencia en sí misma no va a solucionar de suyo, te va a establecer cuál es el derecho, cuál es la consecuencia cuando infraccionaste la ley. Por ejemplo, si tú agrediste a una persona, si cometiste, digamos, un aspecto de violencia, pues vas a ser probablemente privado de la libertad, vas a estar con tu penalidad en el cerezo, pero si bien es cierto, es una forma de arreglar el problema como tal, porque hay un castigo, porque lesionaste a una persona, lo cierto es que cuando hay un tema de violencia, no en sí mismo automáticamente va a salir la persona y probablemente con ese mismo patrón que tiene, va a volver a cometer más hechos. Y entonces en la justicia terapéutica como tal, lo que se va a tratar es que va a ir en un acompañamiento integral, en donde se trabaje con áreas de manera transdisciplinaria, más comúnmente conocida como multidisciplinaria. Entonces por eso hablo mucho de los tratamientos reeducacionales, en donde se genera esta conciencia, en donde tienes que acudir a la terapia como tal. Ambas partes deben de acudir, porque la sentencia en sí misma no te va a quitar, digamos, este aspecto del trauma como tal. Entonces, hoy en materia penal y en materia familiar son las dos áreas en las cuales ya se pretende dar mayor tipo de solución, con una extensión mayor, y entonces ya trabajan en algunas entidades de manera coaligada. Porque además la violencia la puedes ver, los procedimientos, tú me preguntaste qué son los procedimientos. Cuando tú acudes ante las instituciones, ya sea las fiscalías o en el caso concreto con los jueces, una misma situación te puede dar para el juicio en materia familiar como el juicio en materia penal. Sí.
Y esto tiene que ser con estricto apego al procedimiento de escuchar a las dos partes permitirles ofrecer pruebas, formular sus alegatos, El procedimiento como tal, ¿no? Del En juicio. esencia, así de manera muy sencilla, trato de decirlo, bueno, para mí es sencilla, pero si no ha sido claro, por favor, con todo gusto. Pónganlos en los comentarios y podemos aunar en ello. Algo muy técnico, entonces quiere decir que alguien te escuche. Ujú. El 17 constituye que alguien te tiene que escuchar. Doctora, creo que por hoy ya hemos ocupado mucho tiempo de nuestra audiencia. Es algo muy bonito que hemos platicado el día de hoy, que hemos seguido teniendo esa parte del día 25, que aunque ya pasó a la fecha de que estamos transmitiendo este programa, no puedo dejar de decir que soy muy agradecido porque usted durante mucho tiempo ha sido mi maestra. Durante mucho tiempo siempre me ha estado diciendo, ¿sabes qué? Tienes que estudiar esto, infórmate aquí, infórmate allá. Y gracias a eso siento que he ido creciendo en mi labor como abogado. Pues te agradezco mucho y vamos a generar esta cultura de la legalidad. Muchísimas gracias a la producción. Contacto @energiafmradio.com. Síganos en su café legal. Energy FM, energía radiactiva. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.